compartir mi Está pantalla. escuchando la clase allí. Yo ya organizé la mía. Ahí está. Bien. El tema que vamos a ver nosotros en el día de hoy es del régimen para las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y voy a empezar por el final, es decir, por el cálculo. Bien, les comento, fíjense que es el capítulo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y es el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice que deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo los siguientes contribuyentes. 2 puntos. ¿Qué contribuyentes? Pues, si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que son las personas morales de derecho agrario. Ahora voy a poner otro color, que el verde casi no se ve. Derecho agrario, que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas. También las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. La fracción segunda me dice que las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos párrafos? Es la que está subrayada en rojo. El derecho agrario regula las actividades agrícolas, las ganaderas y las silvícolas. Esas actividades regula el derecho agrario, ¿de acuerdo? Las actividades pesqueras no las regula el derecho agrario. Voy a poner actividades pesqueras. Estas actividades pesqueras no las regula el derecho agrario. Un color así. Un color. Moradito. ¿De acuerdo? Mientras que en las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, sí las regula el derecho agrario. Esa es la diferencia entre la fracción primera y la fracción segunda. En la fracción tercera, ahí me dice que son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Ahí sí ya entran las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Ahí sí ya entran todas. ¿Vale? Aquí sí ya entran todas. Ya entran las 4. Perdón, las 5. 1, 2, 3, 4. Ahí sí ya están todas. ¿Ok? Y una parte que está un poquito compleja de entender es la siguiente. Dice que se consideran dedicados exclusivamente a las actividades. Aquí la palabra clave es exclusivamente. Voy a poner otro color mejor. Exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades. ¿Cuáles actividades? Pues a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, cuando menos representen el 90% de sus ingresos totales. Es cuando menos representen el 90% de sus ingresos totales. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ejemplificar esto. Resulta que esto aplica tanto para las personas físicas como para las personas morales. ¿Va? Y en una persona física este es un caso real. No, los importes no son reales, pero sí había una persona física que tenía ingresos por salarios
y también tenía ingresos por actividades agrícolas, 700,000. Total de ingresos en el ejercicio eran por 800,000. El total de ingresos representa el 100%. El ingresos por actividades agrícolas representa el 87.50%. La pregunta es, ¿esta persona física puede tributar en el régimen de agapes? Esa es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes, jóvenes? ¿Puede tributar o no puede tributar? Diana, Luis, Oscar, Osiris, Freddy, Abigail, la otra Diana, Elizabeth, Brandon, Valeria, ¿pueden tributar o no? Bien, jóvenes, les voy a pedir por favor que compartan su pantalla, su cámara, perdón, no su pantalla, su cámara. ¿Sí? Bien. ¿Qué piensan? ¿Esta persona física puede tributar en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras o no? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí, porque la mayoría de sus ingresos son por esa actividad, ¿no? Ok. Fíjate, Abigail, número uno, qué bueno que participaste, ¿sí? Ahora lo que sigue es lo siguiente, analizar las disposiciones fiscales. Ahorita nosotros empezamos al revés. Dice que se consideran dedicados exclusivamente, o sea, exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales. ¿Sí? O sea, exclusivamente para que sean este tipo de actividades y que sean exclusivamente por estas actividades y puedan tributar en este régimen, al menos deben de tener al menos el 90% de sus ingresos totales por este régimen. Y la pregunta es, ¿las actividades agrícolas, esta, representa al menos el 90%? No. Entonces, no puede tributar en este régimen, ¿verdad? Porque aquí tendría que ser 90. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta persona de actividades agrícolas gana 800,000? Pues se mueve el porcentaje, pero no es el 90%. ¿Qué pasa si esta persona tiene de ingresos por actividades agrícolas 900,000? Ya es el 90%. ¿Sí me explico? Dice que al menos el 90% de sus ingresos totales sean por actividades agrícolas para que pueda tributar en este régimen. Entonces, eso quiere decir que si al menos es el 90% del total de sus ingresos, del 100%, sí puede tributar en este régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Si es menos del 90% por estos ingresos, no puede tributar. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir. ¿Sí? Una persona moral, si esta persona moral tiene otros ingresos diferentes a agrapes, tiene ingresos por venta de activo fijo 50,000, tiene ingresos por actividades agrícolas 800,000, total de ingresos 930,000, pero la ley me dice que no se debe de incluir los ingresos por la enajenación de activos fijos
y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a esta actividad. Entonces, si esto me dice la ley, quiere decir que esto no forma parte de este 100%, de tal suerte que el 100% van a ser 80,000 por otros ingresos diferentes agapes, 800,000 por ingresos de agapes, me va a dar un total de ingresos a considerar, por 930, total de ingresos que le voy a cambiar. Total de ingresos a considerar, eso sería el 100%, total de ingresos a considerar, sería el 100%, y este 90.91% sería de las actividades agrícolas. Entonces, esta persona moral sí puede tributar, porque al menos estos ingresos sí representan el 90%. ¿De acuerdo? Esa es la primera cosa que debo entender. Lo dije muy rápido. En la interpretación de la redacción de esta ley, ahí está. ¿Qué pasa si esta persona tuviera 700,000 de ingresos? Sería el 89.74. No es el 90%. Si fuera estas proporciones, no jugaría. ¿Sí? No puede tributar en el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas. ¿Vale? Entonces, sí es muy importante esta parte. En el ejercicio que se va a quedar de tarea, lo primero que tienen que hacer es considerar si puede tributar en este régimen o no. Una vez que ya entendí que sí puede tributar en este régimen fiscal, ya puedo proceder a lo siguiente. Ok. También me dice que la persona moral de la cual estamos hablando, esta persona moral de la que estamos hablando, me dice que tiene integrantes. Esos integrantes de la persona moral pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales. ¿De acuerdo? Esta persona moral tiene integrantes. Esos integrantes pueden ser tanto personas físicas como personas morales. ¿Vale? Las integrantes de esta persona moral que sean personas físicas son seres humanos individuales. Puede ser 1, 2, 3 o 4 o 5, 6 o 7 o 10 o 500. En el caso de que los integrantes de esta persona moral fueran otras personas morales, en ese caso, lo que pudiera yo puedo tener o una, que sería X, la otra Y o Z, o puedo tener más personas morales, integrantes de otra persona moral. Entonces, conclusión, la persona moral puede tener integrantes, personas físicas, únicamente personas físicas, o la persona moral puede tener integrantes, personas morales, únicamente personas morales. O la persona moral puede tener integrantes, tanto personas físicas como personas morales. ¿De acuerdo? Ok. De la lectura del artículo 74, se desprende que si se trata de personas físicas, estas tienen derecho a 40 veces el salario mínimo general elevado al año de ingresos exentos. Y si fuera una persona moral, para considerar los ingresos exentos, estaríamos hablando de 20 veces el salario mínimo general elevado al año. Entonces, para las personas morales es 20 veces y para las personas físicas es 40 veces el salario mínimo general elevado al año. El salario mínimo para este año es de 123.22, ¿de acuerdo? De tal suerte que si consideramos el salario mínimo, aquí como estamos considerando el salario mínimo, estaríamos hablando de multiplicar 40 veces el salario mínimo por los 365 días del año, lo cual me daría un importe exento de 1,799,012, que estos serían ingresos exentos. Quiere decir que hasta este importe no se van a pagar impuestos, ¿de acuerdo? Y si estuviéramos hablando de personas morales, los salarios mínimos serían 20 veces el salario mínimo, 20 veces multiplicado por el salario mínimo, multiplicado por los 365 días. Entonces estaríamos hablando de 899,506
en el caso de que fueran personas morales. Una sola persona moral, una sola persona física, integrantes de la persona moral de Agapes. Pero ¿qué sucede? En la vida real, para efectos fiscales, el SAT en su plataforma tiene ingresos exentos y no considera el salario mínimo, considera la UMA. ¿De acuerdo? Entonces, para la UMA, si yo verifico en la UMA, ¿cuál es la UMA? Me dice que son 86.88 el valor de una UMA, ¿vale? Entonces, multiplicaría, 40, si se trata de personas físicas, 40 por la UMA, el valor de la UMA, que es 86.88, por los 365 días, me darían un total por una persona física de 1.268.448. Si se tratara de personas morales, estaría multiplicando 20 veces la UMA por los 365 días, lo que me daría un total de 634.224 de ingresos exentos por una persona moral, ¿vale? Quiere decir que hasta estos importes no se pagarían impuestos. Hasta este importe no pagaría impuestos. Hasta este importe no pagaría impuestos por una persona moral y por una persona física. Entonces, sí es muy importante considerar esta parte, ¿sí? Estoy hablando, me fui muy rápido, omití la lectura del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta porque estoy empezando al revés, ¿vale? Posteriormente, vamos a ver un caso práctico. En este caso práctico, tengo la caña de Jojutla, es una sociedad de producción rural. ¿Alguien me puede decir qué ley regula la sociedad de producción rural? ¿Jóvenes? Si están poniendo atención y realmente están desarrollando esta habilidad de está una lectura y me concentro y retengo y hago todo esto, eso quiere decir que puedo decirles que la ley que regula la sociedad de producción rural es la del derecho agrario, ¿sí? La que habíamos manejado anteriormente, ¿sí? La de derecho agrario, esta que está aquí, es la que regula la sociedad de producción rural, ¿de acuerdo? Sí, la sociedad de producción rural está regulada por el derecho agrario, ¿sí? Una sociedad civil está regulada por el Código Civil. Una asociación civil está regulada por el Código Civil. Una sociedad mercantil está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Me explico? Bien, o sea, para que vean cómo estamos jalando información de diferentes leyes. Bien, en mi caso práctico, lo primero que voy a determinar son los ingresos exentos. Bien, quiero recordarles que se trata del ejercicio 2018 y que no vamos a utilizar salarios mínimos, sino vamos a utilizar las sumas. Entonces, ingresos exentos. Si son 16 socios, como aquí lo vemos, 16 socios, de los cuales 5 son personas morales y 11 son personas físicas. En esta persona moral, Sociedad de Producción Rural, la caña de Jojutla, ¿vale? Está constituida o tiene 16 integrantes o 16 socios. Aquí es importante que se den cuenta de esto, ¿no? Son 5 más 11, 16, son estos 16, de los cuales 5 personas morales y 11 son personas físicas. Entonces, el valor de la UMA por 20 veces que corresponde para las personas morales me da un resultado que lo multiplico por los días del año, me da un anual de 5.888.380. Lo multiplico por las 5 personas morales y tengo una exención de 2.941.900, ¿vale? Personas físicas, el valor de la UMA por las 40 veces que corresponde para personas físicas me da un resultado de 3.224.000. Los multiplico por los 365 días del año, me da una UMA anual de 1.176.760. Los multiplico por los 11 socios, me da una exención de 12.944.360. Sumo estas dos y en teoría me dan 15.886.260 pesos
de ingresos exentos. Esto es en teoría. ¿Por qué? Porque la verdad de la redacción del artículo, que todavía no leemos, me dice que hay un tope. Y ese tope está topado a 200 veces la UMA. Tengo el valor de la UMA, lo multiplico por el número de veces, me da un resultado, lo multiplico por los días del año, me da una UMA anual, que este sería mi tope. Tope de ingresos exentos. ¿De acuerdo? Este sería mi tope de ingresos exentos. Entonces, no van a ser estos, sino va a ser esta cantidad, mi tope de ingresos exentos. ¿De acuerdo? Y aparte también de la lectura del artículo 74, que todavía no leemos, me dice que si los ingresos son menores al equivalente de 423 veces el salario mínimo general anual, además de la exención de ingresos, se tiene derecho a una reducción del 30% del impuesto sobre la renta determinado. Entonces, veo la reducción y dice, la UMA 2018, 80.60 por 423 veces, me da un resultado de 34.093.80 por los días del año, me da 423 UMAs anuales. Aquí le voy a cambiar de una vez. De salarios mínimos le voy a poner UMAs. ¿De acuerdo? UMAs anuales. Son 12.444.237. Quiere decir que si mis ingresos son superiores a 12.444.237, no voy a tener derecho a la reducción, ¿vale? Si soy una persona moral, de la cual tengo integrantes, personas físicas y morales. ¿Ok? Ahí está. Cuando los ingresos rebasen de las cantidades exentas, se pagará el ISR sobre el excedente y se aplicará la reducción del 30% sobre el ISR a cada uno de ellos hasta a los que no rebasen los 423 salarios mínimos generales elevados al año. ¿De acuerdo? Bien. Después tengo otro apunte, después de haber leído todo el artículo 74, y me dice que si los ingresos de la empresa, aquí estamos llamando empresa, pero le puedo cambiar a persona moral. Persona moral, ¿de acuerdo? Superan el equivalente de 423 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente, que realmente esto ya cambió, que aquí deberían de ser las famosas UMAs, ¿de acuerdo? Las inversiones en activos fijos se deducen en los términos de la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, y no como un gasto. Esto es el artículo 74, la fracción segunda, último párrafo. Ok, esto quiere decir que tengo que tener en la memoria qué me dice la sección segunda del capítulo segundo del título segundo. Si yo soy una persona profesional que estoy metida en actividad de contador, puedo recordar que la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de la ley de impuesto sobre la renta me habla de la deducción por inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, yo se los puse a ustedes, aquí está la estructura de la ley de impuesto sobre la renta, que fue una tarea de las primeras, que tengo, ahorita ya es el momento que tienen que repasar todas sus tareas para que puedan resolver bien sus exámenes. Si les fue mal, para que puedan resolver sus exámenes. Entonces, título segundo, ahí está. Título segundo, ¿de acuerdo? Capítulo segundo, ahí está. Sección segunda, ahí está. ¿De qué me habla? De las inversiones. Y va del artículo 31 al 38. En estos artículos me dicen el porcentaje máximo deducible, me habla que lo que es deducible es la depreciación fiscal para el plazo de activos fijos y la amortización fiscal para el caso de gastos diferidos o de cargos diferidos, ¿de acuerdo? Esto es lo que me está diciendo. Ya lo recordamos de manera rápida, ¿vale? Ahora vamos a pasar al caso práctico. Este caso práctico es este, ¿vale? Y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Concepto, ingresos por actividades agrícolas acumuladas del periodo.
Tengo un primer semestre y tengo un segundo semestre. Los ingresos por actividades agrícolas acumuladas del periodo fueron 18,501,677, ¿de acuerdo? Menos mis ingresos exentos, que son los 5,883,800, que son los que ya había determinado aquí, ¿sí? Para el ejercicio 2018. Entonces, eso va a ser igual a total de ingresos grabados del periodo. Entonces, esos son mi total de ingresos grabados del periodo. ¿De qué periodo? Del primer semestre, es decir, de enero a junio, ¿vale? Bien, esto es lo que me dice la ley del impuesto sobre la renta, artículo 74 en el 2018. Les quiero enseñar, antes de continuar, les quiero enseñar algo que yo hice y les quiero enseñar un correo. Miren, resulta, ahí está, no, ¿verdad? Aquí está este correo. Este correo es un correo de un caso práctico que hice en la vida real de una productora de maíz del municipio de Ocuituco. Esto que ustedes están viendo aquí son mis papeles de trabajo, ¿vale? Estos papeles de trabajo, tengo por ahí unos datos. Esos datos, aquí está. Esto es un caso práctico real. Dice que me sacó el tiempo, había pasado por ahí. Volvemos a entrar, no hay problema. Bien, lo voy a buscar. Maíz, buscar. Y aquí me aparecieron. Pago de impuestos, perdón, se me olvidó. Es del 22 de diciembre del 2010. Juan Álvarez de Anda, no hay vista previa, maíz, electo 2008. Hace exactamente 10 años, vean, hoy estamos a 02/12 del 2020 y este correo lo mandé el 02/12 del 2010, ¿sí? Hice pago de impuestos, pagos maíz y listo. ¿Vale? Entonces, ya llovió hace 10 años, hicimos este caso práctico. Y como les decía, en este caso práctico está, este sería el impuesto sobre la renta y este sería, ¿sí me explico? Voy a cerrar eso. Me voy a regresar a otro donde vienen todos los papeles de trabajo. Ok, también lo voy a cerrar este. Ok, creo que voy a buscarlo de nuevo. Aquí está, papeles de trabajo. 08, papeles de trabajo. Estos son los papeles de trabajo que hice en aquel entonces. Estos son los datos. Determinación de la PTU, actualización de pérdidas, saldo promedio anual de los créditos. Todo esto son mis papeles de trabajo. En la cédula C1 es la PTU de 2008. Y dice que no aplica porque no hay trabajadores. ¿Por qué? Porque los integrantes de esta persona moral, de esta sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, era una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, eran socios cooperativistas. Entonces, los socios cooperativistas no son trabajadores, aunque trabajan, son socios, ¿sí me explico? Y son cooperativistas. Entonces, no había trabajadores, que realmente hacían el trabajo eran los socios. Y le daban vuelta a los pagos del IMSS, ¿vale? Bien, aquí está este procedimiento. En la papel de trabajo 2 es la actualización de pérdidas fiscales, algo que ya vimos. En el papel de trabajo 3, el promedio anual de los créditos no aplica. Y en aquel entonces el fundamento legal era el artículo 81, la fracción quinta del cuarto párrafo de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esto que yo entregué fue a la Secretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, a la Dirección de Finanzas. ¿De acuerdo? Ahorita ya vimos que no es el artículo 81, sino es el artículo 74. No hay deudas, no hay créditos para el caso de los agapes, ¿sí? El coeficiente de utilidad
no aplica porque se aplicó otro procedimiento diferente, aunque aquí lo determiné, no aplica, artículo 81, fracción quinta, cuarto párrafo, y el C6 de la cuenta de utilidad, la utilidad fiscal neta y la cuenta de utilidad fiscal neta, vean, desde el 2008, aquí está, sale la CUFIN, que ya hicimos también. La C7 es la CUCA, la cuenta de capital de aportación, las actualizaciones, vean, de diciembre del 2005, 6, 7, hasta el 8. Estos 50,000, que son reales, los saqué de un acta constitutiva, están acá, ¿sí? La C8 son la deducción fiscal por inversiones. Aquí está todo el procedimiento fiscal. Ay, no puede ser. Perdón, era la C8, ¿verdad? Ahí está. Aquí está todo el procedimiento de cómo se determina la deducción fiscal, ¿vale? Que esto también ya lo hicimos nosotros. La C9 es estado de resultados. La C10 debe ser el estado de costo de lo vendido del ejercicio. La C11 está el inventario acumulable. En aquel entonces todavía jugaba el inventario acumulable. La C12 es el ajuste anual por inflación, que no aplica. La C13 es la conciliación contable fiscal, los aspectos que son contables y que no son fiscales, y los fiscales que no son contables. Todo esto son cifras reales, La C14, aquí está algunos datos para las deducciones fiscales. La C15 es mi balance general, todo tal cual, como se presenta, se llena el formato de la declaración anual. La C16, determinación del ISR del ejercicio. Total de ingresos efectivamente cobrados, 8,450,371. Ingresos exentos, 3,839,070. Ingresos grabados, 4,611,301. Total de ingresos acumulables, 4,611,301. Compras deducibles, gastos e inversiones deducibles, gastos e inversiones proporcionales deducibles. No metimos esto, sino esto, lo que les decía, proporcionalmente deducibles. Tengo total de deducciones autorizadas, utilidad fiscal del ejercicio 155,437, PTU pagada, en este caso no hubo nada, pérdida fiscal de ejercicio anteriores no hubo nada, utilidad gravable 155,437, por la tasa del impuesto sobre la renta, que en aquel entonces era del 28%, había una tasa que era desde el 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y creo que hasta el 33% había. El impuesto sobre la renta, la tasa de reducción, 32.14. Este está mal. Está mal, todo esto está mal y no se dieron cuenta los de ingresos. Realmente lo que pagamos fueron 13,988. Pero está mal determinado, aquí hay un error. ¿Cuándo creen que me di cuenta? Me di cuenta hoy, cuando estaba haciendo este ejercicio, me di cuenta que hay un error. Pero esto es real, esto se pagó en su momento, y lo hicieron real, y los de Hacienda se ve que son auditores y no son contadores. Entonces, ese es el problema con los auditores, que únicamente toman pruebas selectivas, esto y lo otro, y creen lo que nosotros hacemos, ¿vale? Ahí está. Ahorita vamos a hacerlo. Y luego en aquel entonces estaba el famoso IETU, Impuesto Empresarial a Tasa Única. Este era el procedimiento para determinar el IETU. ¿De acuerdo? Y por ahí estaba también un impuesto al activo que ya no estaba vigente porque nada más era el IETU. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a recordar esto que está mal, esta parte que está mal. También está mal, esto me resultó de los pagos provisionales. Yo corregí ese error, que es este. Este es el ejercicio fiscal 2008 y son los pagos provisionales, artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En aquel entonces se le conocía como régimen simplificado a los agapes y en aquel entonces eran pagos provisionales mensuales, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que tengo ingresos cobrados y
porque puedo tener ingresos cobrados mensuales, ingresos cobrados del periodo. Son acumulativos. Los ingresos cobrados del periodo es lo del mes y lo del anterior. Como es enero, pues es el mismo. Pero en febrero no. En febrero están los acumulados, que son los del mes anterior más los del mes de febrero. ¿De acuerdo? En el mes de marzo están los meses del febrero más los del mes de marzo. Me da un total de esto. Son los acumulados. ¿Vale? Ok. Y luego vienen los ingresos exentos, que ya vimos cómo se calculan. Aquí están los ingresos exentos. Y luego vienen los ingresos acumulados grabados. En este caso, los ingresos exentos superaban a los ingresos grabados. No le pude poner otra cosa porque no se pone. 300, 430, 849, 1500, esto. Entonces, si se dan cuenta, estos son los ingresos acumulados, perdón, los ingresos exentos, ¿de acuerdo? Por el periodo. Es hasta julio, hasta que ya tengo ingresos acumulables grabados, 42,893, ¿vale? Ahí está. Y luego tengo los gastos mensuales deducibles. Dentro de los gastos mensuales deducibles, le puse la nota ahí, que son las deducciones autorizadas efectivamente pagadas en proporción a los ingresos grabados. El artículo 32 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la fracción segunda, que son los gastos y las inversiones, ¿vale? Gastos e inversiones, aquí está. ¿Sí? Gastos acumulados deducibles quiere decir que es lo del mes y de los meses anteriores. Entonces, aquí sería lo del mes de febrero más lo del mes de enero. Aquí sería lo del mes de marzo más los del mes de febrero más los del mes de enero. Y así sucesivamente, todo este color son los acumulados. Y luego tengo las compras mensuales deducibles, ¿de acuerdo? Las compras acumulables deducibles. Total de deducciones, aquí está. Por cada mes, que son acumuladas, las de enero a enero, de enero a febrero, de enero a marzo, de enero a abril y de enero a diciembre, ¿de acuerdo? Tengo utilidad fiscal en rojo, quiere decir que es negativa. Ahí era cero, ¿sí? En todas estas era cero, porque está en rojo. No le puedo poner una utilidad fiscal negativa. Recuerden que ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces yo aquí le tuve que haber puesto cero. Estos fueron los que nosotros entregamos a la Secretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, pero debió haber ido así, ¿vale? Hasta el mes de septiembre tengo utilidad fiscal. Bien, le resto la PTU pagada, le resto las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en caso de haberlas, y tengo una utilidad gravable para pago provisional. Lo multiplico por la tasa de impuestos, me da un IS a cargo del periodo. Lo multiplico por la tasa de reducción, lo multiplico por la tasa, esa se la voy a poner de otro color para que resalte mi pecado. ¿Sí? Todo esto es la tasa de reducción. Todo esto es la tasa de reducción. Entonces, al impuesto o al ISR cargo del periodo, lo multiplico por la tasa de reducción y me da una reducción. ¿De acuerdo? Me da una reducción. Realmente me da una reducción. ¿Qué hice yo? Pues 1,752 las consideré como pagados. Realmente yo lo que pagué de impuestos en estricta teoría fue esta cantidad más esta, más esta, más esta. En estricta teoría yo consideré como pagados 32,258. Pero, ¿qué creen? Bueno, no es esta cantidad, porque tenía que hacer una operación todavía, ¿sí? Lo que realmente debía haber hecho, en lugar de pagar estos 1,752, debía haber pagado 3,750. ¿Por qué? Porque es el impuesto a cargo del periodo menos la reducción y estaría pagando, en lugar de 1,752, tendría que haber pagado 3,700. Ahí le pude haber restado los 3,000, las retenciones de ISR si las hubiera habido, o los pagos provisionales efectuados con anterioridad, ¿sí? Entonces, cantidad de cargo, 3,700. Esto ya se modificó, yo lo modifiqué, ¿de acuerdo? Ahorita se los voy a enseñar para que vean cuánto se debió haber pagado y que nosotros, en total, debimos haber pagado esta cantidad. Debía haber pagado 68,111,21.
Esto es lo que debía haber pagado. ¿Cuánto pagamos? Pues pagamos, aquí está, 13,988. ¿Cuánto debió haber pagado? Dices, no manches, qué pena, ¿verdad? Pero lástima, se dieron cuenta demasiado tarde. Jóvenes, qué pena me da. Les estoy enseñando mis pecados. Y los de Hacienda no me dijeron nada. Vean, pagamos 13,988 y debí haber pagado 68,000. Pero no debí haber pagado eso, porque el impuesto se acredita, ¿sí? Realmente el impuesto se acredita. Lo que debí haber pagado es esto. Serían esto nada más. 29,000. ¿Sí? Por la retención de esto menos esto. O sea, 15,546 que se las aplicamos al fisco. Esta cantidad es la que les dejé de pagar al fisco y ni siquiera se dieron cuenta. ¿Vale? Ahí está, jóvenes. Bien. Todo ese es el procedimiento que hice en ese año. Bien, resulta que este es el ejercicio, un ejercicio similar les voy a dejar de tarea. Concepto, primer semestre, segundo semestre, tengo total de ingresos, menos los ingresos exentos, total de ingresos grabados, menos las compras, los gastos, el total de gastos del primer semestre son 2,000, del segundo semestre son 3,000, perdón, las compras son 3,000, del segundo semestre son 3,000, total de gastos 2,000, le voy a poner aquí 7,000 para que se modifique. Perdón, no 7,000, 7 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, si le puse aquí 7 millones, ¿cuáles fueron los gastos, el total de gastos del segundo semestre? Pues serían 5 millones, ¿de acuerdo? En el primer semestre, mi total de gastos fueron 2 millones. En el segundo semestre, nada más en el segundo semestre, mi total de gastos fueron 5 millones. Pero como es acumulado, 5 millones más 2 millones son 7 millones, porque estamos hablando del acumulado. Es como aquí, los ingresos del primer semestre fueron 18,501,677. En el segundo semestre, mis ingresos fueron 22,245,844, pero considero el acumulado. ¿Cuánto es el acumulado? 40,747,521, que es el resultado de la suma de estos dos. ¿Sí me explico? Es el resultado de la suma de estos dos. Ok. Bien, jóvenes, vamos aquí. Pero los gastos no entran al 100%, sino entran en una proporción deducible. ¿Qué proporción? 68.20. Entonces, 2 millones por 68.20, tengo gastos deducibles, 1,363,971 para el primer semestre. Para el segundo semestre, mi proporción cambió, 85.56. Del total de gastos, solamente no son deducibles al 100%, sino es deducible el 85.56%. De tal suerte que mi proporción deducible de gastos son 5,989,224, ¿vale? ¿De dónde salen estas proporciones? Pues la proporción es del total de ingresos. Voy a tener los ingresos exentos. Esta parte de 31.80 representan es una regla de 3, dividir 5,883,800 entre 18,501,677. ¿De acuerdo? La proporción de los deducibles es la misma, 12 millones entre 18 millones. Esa sería mi proporción deducible, 68.20. Para el segundo es exactamente lo mismo, ¿sí? Esta entre el total de ingresos. Ahí está, 85.56. Total de gastos por mi proporción deducible, mis gastos deducibles. De todos los 2 semestres, 7 millones por mi proporción deducible, y aquí está. Aquí se ve cómo se cambió.
Tengo una utilidad gravable de 8.253.905.83 para el primer semestre y para el segundo semestre 25.874.496. Se pagó PTU 70,000 para el primer semestre y 70,000 para el segundo semestre. Aquí no entra una octava parte, como son semestrales, entra todo. Tengo una utilidad fiscal de 8.183.905 porque la resté. Tengo 25.804.496.60 porque resté. No hay pérdidas fiscales, no se disminuye porque no hay. Y tengo una base gravable de 8.183.905.83 para el primer semestre y una base gravable de 25.804.496.60 para el segundo semestre. Lo multiplico por la tasa del impuesto, que es del 30%. Me queda un impuesto del periodo para el primer semestre y para el segundo semestre. Hay una tasa de reducción del 30%. La verdad es que es cero. Es cero. ¿Por qué es cero? Porque lo que habíamos leído aquí, cuando los ingresos rebasen de las cantidades exentas se paga sobre el excedente y se paga la reducción del 30% se debe ser a cargo. ¿De acuerdo? Y acá arriba me hablaba que está topado hasta 5 millones y luego por ahí ingresos exentos que eran precisamente de la reducción de las 423 y si no, aplicaba todo. Esto le puse nada más la tasa de reducción para efectos de un ejemplo, para que vean de la reducción, cómo quedar. En el caso de los supuestos, se lo pongo ahí nada más, ¿sí? No se tiene derecho a la tasa de reducción, ¿ok? Por los ingresos, por el importe de los ingresos, no se tiene derecho a la reducción, a la tasa de reducción, ¿vale? Sin embargo, ahí se lo dejé. La reducción sería esta cantidad y ya me queda un impuesto reducido que sería esto menos esto, y es el impuesto reducido, aquí está, menos los pagos provisionales que no hubo nada en el primer semestre. No hubo retenciones de ISR en el primer semestre. Tengo un ISR por pagar de 1.718.620. Entonces, aquí ya sí tengo un impuesto reducido, menos los pagos provisionales que ya efectué en el primer semestre. Tengo un importe por pagar de 3.700.324. Jóvenes, esto es sin haber leído la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 74. La tarea por ahí se las voy a subir. Y también les recomiendo que le den una lectura a su revista, a su libro de taller de prácticas fiscales y específicamente a lo que dice lo relacionado con el régimen fiscal de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Puede ser por ahí que cambien los conceptos, como yo se los puse en Excel, como aparecen acá, ¿de acuerdo? Pero les va a servir muchísimo. Está en la página 199 de su libro. Empieza en la 198 del libro, anótenle, y aquí está el caso. Y si quieren irse a la ley directamente, lo pueden hacer. Jóvenes, por mi parte fue todo. Tienen bastante tarea. Y nos estaríamos viendo. Ya todos pasaron lista. Si no hay preguntas, entonces nos estaríamos viendo. ¿Vale? Gracias, profe. Sí. ¿No hubo preguntas, jóvenes? No, todo bien, profe. Dicen, las preguntas van a surgir cuando lo estén haciendo, ¿verdad? Dale, pues. Las preguntas surgen. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Ay, Hasta luego. Hasta luego, profe. ya pasaron Hasta lista. luego, profe.